ustedes para poder hablar sobre un tema muy polémico, por cierto, en la iglesia: disfraces evangélicos, la hipocresía de la iglesia. ¿Qué es la hipocresía? Vamos a dar nuestro punto de vista sobre qué es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía para ti, Huáscar? A ver, Carlitos, estaba buscando algunas definiciones, ¿no? Y según la RAE, es el fingimiento, ¿no? Puede ser de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene, ¿no? O lo que experimenta, o lo que es una persona, ¿no? O sea, dice algo y hace contrariamente lo que practica o lo que dice, ¿no? Interesante. Para ti, Jan, ¿qué es la hipocresía? Bueno, viene del griego actuar, ¿no? De fingir. Entonces podría decirse que es aquella persona que actúa delante de los miembros de la iglesia, ¿no? En caso hablando de la iglesia, o actúa delante de otras personas cuando realmente oculta, ¿no? Sus verdaderas intenciones. Hipocresía como tal tiene que ver con una doble moralidad, si se quiere, ¿no? Con máscaras, ¿no? Decir una cosa y hacer otra cosa. Eso es hipocresía. ¿Habrá hipocresía en la iglesia de Cristo, Huáscar? Lamentablemente creo que sí, ¿no? Cuando escuchaba y leía decía que la hipocresía es muy presente, ¿no? Porque puede estar ya sea una persona de distinta raza, color, lengua, de distinta denominación, religión, ¿no? Pero en este caso, hablando de la iglesia, sí existen, ¿no? Y tal vez yo podría identificar en dos maneras, ¿no? Una en la que aquellos hermanos que, digamos, te critican o dicen o hablan, ¿no? E incluso hasta pueden mencionar versículos bíblicos o cosas así, y en su vida no lo manifiestan, ¿no? Esos que lo hacen así. Y la segunda manera en la que, digamos, tal vez, no sé si tal vez creo que llamarlo, tú también, Carlitos, se identifican como que hasta nosotros, digamos, somos hipócritas en nuestra cierta manera de actuar, ¿no? Podríamos decir de que no somos tal vez íntegros y no somos reales y fingimos estando tal vez en mi casa, en la iglesia, ¿no? O tal vez en mi universidad o en mi trabajo, ¿no? O sea, como dice Huáscar, estando donde estemos, aparentando ser alguien que no somos, ¿no? O sea, podemos estar en la congregación y fingir, ¿no? Una falsa apariencia de piedad, ¿no? De ser un buenachón, ¿no? Como alguien decía, ser un santurrón. Pero eso no es en realidad el propósito de Dios. Dios odia la hipocresía, le digo con toda sinceridad. La hipocresía tiene que ver con una mezcla de como tipo tibieza, ¿no? Es decir, estoy bien con Dios y con el diablo, y eso no existe en el reino de Dios. Dios va a vomitar a los que son tibios, y la tibieza tiene que ver con la hipocresía. Ahora, si bien estamos hablando de este tema, nosotros mismos algún momento hemos sido hipócritas, pero en este grupo de pecadores que usted nos ve, que gracias a Dios estamos rumbo a la perfección, creemos que Dios puede obrar, puede cambiar al ser humano, estamos aprendiendo con usted a no ser hipócritas, porque la hipocresía es una cosa muy terrible que vive la iglesia. Ya. Sí, ¿no? Hace daño porque no sabes realmente si son lobos rapaces, ¿no? En algún momento disfrazados de ovejas, porque ha tocado vivir la situación de que hay pastores, ¿no? Miembros, líderes, ¿no? Que fingen ser una cosa dentro de la iglesia, muestran, digamos, la iglesia que son buenos servidores, cuando en realidad, ya sea en sus universidades, ya sea en sus trabajos, pues es otra cosa, ¿no? Y realmente pues lastiman a la grey, ¿no? Y entre ellos mismos se sabotean en su obra, y eso es muy triste porque todos deberíamos ser unánimes y de un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo hacer, ¿no? Pero no pasa eso porque nuestra vieja naturaleza pecaminosa puede salir, ¿no? Y hacer y decir cosas que, bueno, pues realmente no son lo que nosotros vivimos, ¿no? Ser falsos, básicamente ser religioso, ¿no? Porque realmente no está transformado y renovado su corazón, sino que está ahí fingiendo, ¿no? Que Dios ha transformado su vida, ¿no? De ese tema vamos a hablar más adelante, en un segundo video, la hipocresía en los líderes. Porque si bien la membresía, los creyentes de una congregación llegan a ser, digamos, personas, si se quiere, carnales, es porque el líder da ese ejemplo. Si los miembros de una congregación son hipócritas, porque muchas veces ven el ejemplo, y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. Pero
¿Qué dice Dios sobre la hipocresía, Huáscar? La hipocresía, ¿se habla de la hipocresía en la Biblia? Claro, Carlitos, si no me equivoco, en Mateo, ¿no? No me acuerdo en qué capítulo está exactamente, pero cuando Jesús, o como siempre, ¿no? Los fariseos estaban detrás de él, ¿no? Eran celosos, querían matarlos, ¿no? Y Jesús los veía, ¿no? Y les decía hipócritas, incluso les decía sepulcros blanqueados, ¿no? Porque ellos tenían esa falsa apariencia de piedad, incluso decía, ¿no? Que sus flecos les gustaba aparentar, o sea, como que hacer que ellos son buenos, que oraban, incluso con el publicano que estaba orando, ¿no? Y que les dijo, no sé cómo es el publicano, ¿no? Pero realmente sus corazones, o sea, no servían realmente a Dios, estaban realmente equivocados, ¿no? Y las personas como Jesús escogido, ¿no? Tal vez decirlo entre comillas, simples pescadores, que Jesús escoge ese tipo de personas porque ve el corazón, ¿no? Y él los decía realmente hipócritas porque realmente manifestaban eso en su carácter. Disfraces evangélicos se llama el título de este video. ¿Habrá hipocresía en la iglesia? Claro que lo hay. Yo también era, o tal vez éramos parte de esos hipócritas, pero gracias a Dios, Dios nos ha abierto la venda. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 7, capítulo 7, versículo 15 al 20, habla acerca de que hay gente dentro de la iglesia que son lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Y Dios hace referencia, el árbol malo da fruto malo, ningún árbol malo puede dar fruto bueno, ni un árbol bueno puede dar fruto malo, no. Y ahí dice Jesús, es claro textual, por sus frutos os conoceréis. O sea, podemos aparentar ser religiosos, buenos, santurrones, pero tarde o temprano se va a caer esa máscara ya. Sí, ¿no? Se va viendo y se siente, ¿no? De alguna forma que una persona es hipócrita. Por ejemplo, a mí me pasaba eso en la iglesia con ciertas personas que realmente, pues yo sentía, ¿no? El Espíritu Santo te da ese discernimiento para distinguir a esa clase de personas porque se nota en su manera de actuar, en las cosas que dice, que realmente no es una persona que realmente ha dado su vida realmente a Cristo, ¿no? O que está en ese proceso de cambio tal vez, y que realmente, bueno, es necesario tratar estos temas en la iglesia porque una persona, pues, que no ha recibido discipulado, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el discipulado es muy importante dentro de las iglesias, y que bueno, pues Dios transforma nuestras vidas para que no vuelva a ser la misma de siempre, y bueno, pues estos temas son como, no sé, tabúes, o realmente se evita hablar de ello porque algunas iglesias se autoidentificarían con esto, ¿no? Con la hipocresía, porque realmente, por ejemplo, proclaman el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, o el evangelio de que si estás con Jesús, estás con Dios, pues nunca nada malo te va a pasar, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sí, sí, y bien que ha tocado del discipulado. Acá estamos personas, le decimos delante de Dios con mucha humildad y con mucho amor, hemos sido discipulados, ya me ha sido discipulado mi persona, y Huáscar está en el proceso, pero somos personas que tenemos en ese temor de la palabra de Dios, le compartimos porque sentimos que es necesario que usted comprenda. Usted puede ser esa persona que puede estar haciendo las cosas de esa manera, de forma hipócrita, y Dios no quiere eso. La sinceridad no es mala, es bueno decir las cosas de frente, no hablar de las espaldas. Ahí también vemos mucha gente hipócrita, ¿no? Y la gente del mundo nos ve, ¿no? Dice, ay no, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son hipócritas. Lo típico que siempre recibimos de las personas que no conocen a Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo? Siendo sinceros. No digamos, qué sé yo, alabando las cosas que no son. No, es decir, las cosas malas son cosas malas y punto. Las cosas buenas se las también reconoce, ¿no? Ahora, ¿quién conoce el corazón de Dios? O sea, el corazón del hombre. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Cómo podemos conocer, muchachos, el corazón de los hombres, de los cristianos? ¿Con qué corazón lo hacen las cosas? Porque muy adentro de ellos está, digamos, qué intenciones tienen. No es que uno hace las cosas de buena manera siempre, ¿no? A veces uno tiene malas motivaciones. ¿Cómo podemos entender eso, Huáscar? Yo creo que en primer lugar, ¿no? El único que realmente va a conocer, como dice la palabra, es el Señor, ¿no? Realmente conoce las intenciones, como decía Gianmarco también. Pero yo creo que por sus frutos, yo creo que Carlitos se puede conocer a una persona, ¿no? Por cómo practica las cosas, ¿no? Porque en la iglesia puede ser una persona y
en su casa otra, ¿no? Por ejemplo, yo doy mi ejemplo, ¿no, Carlitos? Que tal vez hasta en ciertas cosas pequeñas no nos damos cuenta que somos hipócritas, ¿no? Y creo que es importante que nos autoevaluemos delante del Señor qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Por ejemplo, yo, digamos, en la iglesia me comportaba bien con los chicos, con los hermanos, o sea, buena gente, buena persona, sin discutir, sin nada, ¿no? Como tal vez muchos, ¿no? Pero en mi caso, digamos, con mi hermana, con mi mamá, pasaba algo y ya pues reaccionaba, ¿no? Y yo creo que todos que estamos en ese proceso de transformación, como decía Gianmarco, y en cierta manera te das cuenta que somos un poquito hipócritas, ¿no? Y tal vez ahí mi mamá, digamos, como la pregunta, lo que tú me decías, se puede dar cuenta, ¿no? Pero, o mi hermano, pero Huáscar en la iglesia, digamos, se comporta así con los hermanos, pero aquí en la casa pues, es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que por los frutos, por los hechos, por las cosas que hizo una persona, ¿no? Y yo creo que, gracias a Dios, me doy cuenta de eso y estoy en ese proceso de transformación, porque todo, yo creo que decidimos nosotros, ¿no? Está a la disposición del corazón el poder cambiar y el poder ya dejar de ser hipócritas hasta en esas pequeñas cosas. En todo. Mateo capítulo 15, versículo 7 al 8 dice, hablando del profeta Isaías, o Elías, más no si no me equivoco, dice Jesús, bien decía este profeta, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y de verdad él habla esa situación porque existe mucho de esas personas, lamentablemente, en la congregación. Jan. Sí, ¿no? Me ha tocado conocer personas que realmente piensan que haciendo la obra de Dios, pues Dios les debe algo, ¿no? Que por ejemplo por evangelizar ellos tienen que recibir un auto, una casa, que pueden pedirle a Dios lo que ellos quieran y Él se los va a dar y realmente pues ellos no se ponen a pensar que Dios les va a dar, ¿no? Y sacan los versículos de contexto, ¿no? Muchas veces y dicen hipócritamente, pero la Biblia dice esto, si yo le pido Él me va a dar, pero realmente son las cosas que ellos realmente no se ponen a pensar que Dios pues les va a dar, pero realmente si es que ellos pues van a glorificar a Dios, ¿no? Y he conocido muchas personas que piensan de esa forma, que realmente pues tienen una doble intención al hacer las cosas, ¿no? Que te extiende una mano y él te va a agarrar hasta el codo, ¿no? O personas que directamente pues simplemente van a fingir agradecimiento y realmente pues te dejan de lado, ¿no? Y bueno, eso es lo malo, ¿no? De no conocer a las personas y bueno, pues Dios pues ve, ¿no? Las intenciones del corazón de las personas y Él va a actuar, pero va a ser a su tiempo, ¿no? Porque solamente Dios conoce el corazón de las personas, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber el corazón de las personas? La Escritura dice, todo lo que abunda en el corazón, la boca habla. Como uno es, actúa, como uno piensa, actúa muchas veces sin querer. Y se le ve en los hechos, en los actos, en las actitudes de una persona. Podemos tener de memoria la Biblia, conocer los versículos, pero si no vivimos el amor de Dios, somos hipócritas, lo dice la Escritura, ¿no? Lo dijo Jesús, lo dijo a los fariseos. A mí me inspiró mucho esto de la hipocresía en la iglesia, que tiene que ver también con el fariseísmo, con la religiosidad, y en algunas oportunidades, en otros videos, les presenté este libro que se denomina ¿Cómo es una iglesia religiosa? Descubra al fariseo que hay en usted. Es medio un poquito focosa esa situación, ¿no? Medio que le llama a uno la atención, pero me he inspirado en las denominaciones tradicionalistas, religiosas, porque han creado, ¿no? Prácticas antibíblicas, ¿no? Reglamentos, normas humanas. Entonces, parte de ello es la hipocresía. Y Jesús no le ha dado duro al publicano, a la prostituta o a quien es pecador haya encontrado, sino a los religiosos, a los hipócritas, que una cosa decían y otra cosa hacían. Lo digo con mucha sinceridad, dejemos de lado este tipo de hipocresías. Hace unas semanas atrás un hermano, un líder que ministra alabanza en una congregación de una denominación, decía que le han puesto en disciplina. Miren cómo es la hipocresía, dónde llega de los líderes de estas congregaciones, por usar jean, ¿no? Al subir a ministrar alabanza en la congregación. Entonces le han puesto en disciplina un mes, ¿no? La disciplina como práctica, digamos, de castigo no existe en la Biblia, no es bíblico. Existe la exhortación, la amonestación, ¿no?
que se tiene que ser en tres oportunidades, a solas, con un testigo y en público. Eso sí es bíblico, pero poner en disciplina a 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso no es una práctica bíblica, le digo con toda sinceridad, pero existe. Me lo hicieron a mí, bueno, yo la verdad le digo con toda sinceridad, hubiese querido que me exhorten, que me corrijan, como dice la palabra, pero cuando te castigan humanamente, llega uno a lastimar. Por eso, al hablar de esto también le decimos con mucho amor, si usted está viéndose a través de como un espejo, decir, sí, parece que estoy siendo hipócrita, cambie de todo corazón, porque no le va a hacer bien al reino de los cielos, va a ser de piedra de tropiezo para otras personas. Nosotros mismos estamos en ese proceso, Señor, cámbianos, no queremos ser hipócritas. Vamos a ir finalizando este video hablando sobre los disfraces evangélicos, la hipocresía en la iglesia, y vamos a ir finalizando, Jan. Bueno, tratar con estas personas es complicado muchas veces porque se ofenden fácilmente, ¿no? Y realmente te acusan falsamente, sacan de contexto, ¿no? Muchas cosas, y cuando tratas de decirles, tratas de hablarles, tratas de hacerles conocer, ¿no? Que eso no está bien, realmente te tratan muy mal, ¿no? Entonces es tenerles paciencia y amor y, bueno, decirle, ir con el líder, con el pastor y hablar con esta persona, ¿no? Y decirle que está haciendo mal porque realmente va a terminar lastimando a la iglesia y además le afecta a su propio testimonio, ¿no? Porque en la calle nos encontramos, nos vemos muchas veces con miembros de la iglesia, y si algún miembro o persona, como decía el hermano Carlos, externamente te ve haciendo cosas que realmente no considera cristianas, pues por uno pagamos todos, ¿no? Y piensan que todos los cristianos somos hipócritas, que todos los cristianos somos de lo peor, ¿no? Y hay que tener cuidado también con el testimonio. Muy importante. Vamos finalizando sobre los disfraces evangélicos, Huáscar. Angelitos. Yo tal vez decirles, ¿no? Tal vez repitiendo un poco lo de hace rato, es importante verse uno en primer lugar cómo está, ¿no? Porque realmente para ver o para tal vez aconsejar a los demás, ver cómo estoy yo, cómo estoy no solamente en mi iglesia, sino como dice el Señor, principalmente en mi casa, ¿no? Autoevaluarme todas las noches, todos los días, Señor, y como vos decías, Carlitos, ¿cómo estoy delante de ti, Señor? ¿Cómo está mi carácter delante de ti? Quiero que me cambies, Señor, como tú quieras, porque realmente Él es el único que nos puede cambiar, como tú decías, Carlitos, ¿no? Él va a pulir y está puliendo nuestro carácter, nuestra forma de ser, todos los días, ¿no? Entonces, esa cosa, Carlitos, solamente que nos autoevaluemos delante del Señor en sinceridad, porque a Él no le podemos mentir en nada. Y si alguna vez te han dicho hipócrita y no lo eres, amén. Porque las cosas que no son te tienen que resbalar. Muchas veces a mí me han dicho hipócrita, fanático. Tal vez en algún momento lo he sido, pero ahora no. Ahora que conozco la verdad me hizo libre. Y antes de hablar de alguien, porque ahorita lo que estamos haciendo es simplemente compartir, no estamos juzgando a nadie. Por eso nos estamos poniendo en esta enseñanza nosotros mismos como ejemplo que tal vez éramos y estamos en el proceso de cambiar, ¿no? De transformar. Entonces, antes de hablar de alguien, primero fíjese uno su tronco antes de ver las pajitas de los demás, ¿no? Y aún cuando usted ya cumpla bien las cosas, entonces con amor siempre exhortemos a los demás, con el ejemplo. Que Dios le bendiga y espero que este video y esta enseñanza sobre los disfraces evangélicos le haya servido mucho a usted y a todos los que han podido. Nos vemos hasta la próxima.